buenas noches donde quiera que me estén escuchando. Espero que me puedan oír bien y verme bien igualmente. Voy a agradecerles si ustedes me pueden escribir y decirme que me están viendo y escuchando bien en el chat. ¿Ok? Que si son tan amables, se los voy a agradecer de corazón para saber de que estamos en la misma sintonía. ¿Cómo estás, Elis? ¿Me puedes escuchar bien? ¿Me puedes ver bien? Sin ningún problema. Tuve que hacer unos ajustes, por eso es que lo estoy poniendo en práctica. Por eso es que estamos aquí donde estamos en el día de hoy. Voy a ponerlo aquí un momentito para poder asegurarme de que estoy viendo los mensajes. Muy bien. Ok. Se escucha bien, se ve bien. Bien, perfecto. Voy a hablar de ciertas cosas en referencia al tema Lenormand, ¿vale? Al tema Lenormand. He visto ciertas cosas en esta semana que honestamente no sé si las he mencionado anteriormente, ¿entiendes? Pero las voy a mencionar de nuevo. El por qué no se hacen ciertas cosas en el Lenormand o en la cartomancia, ¿ok? No necesariamente el Lenormand, pero en la cartomancia en sí. La primera pregunta es, ¿por qué? Y voy a ver si la miro aquí, una pregunta que se hizo, que es muy importante. Que se hizo la pregunta, si el Lenormand nos permite hacer consultas sobre personas sin su autorización. ¿Ok? ¿Qué pasa? Es como si me quedé pensando mucho en esa pregunta, honestamente, si el Lenormand o cartomancia en sí, si es como se dice, si se pueden hacer preguntas sin el consentimiento de una persona, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que yo mi contestación a eso fue que todo es cuestión de ética y creencia espiritual, ¿vale? La creencia espiritual en referencias a este tipo de problemas, perdón, este tipo de preguntas, es que simplemente sin permiso no puedes hacer lecturas, ¿vale? Sin permiso no puedes hacer lecturas. Esa es la creencia espiritual en cuestión a esto. ¿Por qué? Porque tú no, es como si fuera una invasión de privacidad de la persona sin la persona estar al tanto de todo lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros miramos esto en la vida real, ¿a quién le gustaría ¿cómo se dice? Que estuvieran gente que no conoces, estuvieran investigando tus secretos más personales con las cartas? ¿Ok? So que tenemos que ponernos en el lugar de estas personas cuando hablamos en cuestión a hacer lecturas sin permiso, ¿vale? Esta es una pregunta que me ha resaltado varias veces, no solamente en el grupo de Telegram y con algunos miembros, pero también igualmente con clientes fuera de mi enmarco, ¿vale? Donde yo estoy. Y perdonen los ruidos en la parte de atrás, es que están cortando gramas igualmente. Okay, cuando no son los aviones, es la máquina de cortar grama. Pero anyway, aquí, honestamente, la respuesta sería que es cuestión de ética y cuestión de creencia espiritual, ¿vale? Eh, Ahora, si nosotros pensamos bien este tipo de preguntas, si está bien de hacer lectura sin el consentimiento de una persona, suena un poco, diríamos yo, que lo que le llaman en Estados Unidos o en inglés el double standard, ¿ok? El double standard es que tú dices una cosa y haces otra, ¿vale? Porque si nosotros estamos mirando bien este concepto de que no puedes hacer lecturas sin el consentimiento de alguien, imagínate todas esas preguntas de muchachas que preguntan sobre fulanito, fulanito yo le gusto, fulanito me va a llamar, fulanito está pensando en mí, ¿qué siente fulanito por mí? ¿Ok? Estamos haciendo una lectura aquí que tiene que ver con alguien que ni siquiera tiene idea de que tú existes, porque estás preguntando por un fulanito que te gustó en la calle y estás preguntando, oh, si le caí bien, si voy a hacer esto. A mí son preguntas normales y comunes en referencia a eso. Pero cuando se trata más bien en el aspecto de pensar, de sentir, pues entonces ya estamos invadiendo un poquito
la energía de este individuo, este fulanito que no tiene ni idea ni un bledo de que están haciendo lecturas sobre él. So que aquí cae de nuevo la pregunta, si se debe hacer preguntas al Lenormand o al tarot o a cualquier cartomancia, si se deben de hacer preguntas sin el consentimiento de alguien, ¿vale? Sin el consentimiento de alguien. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente en el mundo cartomante que ellos simplemente, algunos van por su ética, otros van por su, ¿cómo se dice? Sus creencias religiosas o espirituales, lo que tú quieras decirle, y hay otros que realmente les importa un bledo, ¿vale? Esos son los cartomantes que tú ves a diario haciendo lecturas de embarazo, o haciendo lecturas de muerte, o haciendo lecturas de lotería, o posiblemente haciendo lecturas sobre qué piensa o qué siente fulanito por mí, ¿vale? So que es una pregunta bastante, ¿cómo diría? Eh, Podría decir que es una pregunta que tiene doble sentido, vamos a decirlo de esa manera. En que es bueno por una cosa, pero no es bueno para la otra, digamos de esta manera, ¿vale? Es bueno el Lenormand o el tarot o la cartomancia, es bueno por una cosa, pero no es buena para la otra. Entonces, ¿cuándo nosotros encontramos el término medio? El término medio de cuándo es bueno y cuándo es malo. ¿Cuándo nosotros podemos buscar ese término? Pues honestamente, en ese aspecto, pues nosotros tenemos que pensar antes de actuar en cuestión a una lectura. Independientemente si fulano o fulana saben de que estamos haciendo lectura de ellos, tenemos que ser prudentes, especialmente cuando estamos en programas online o aquí mismo en vivo, ¿vale? Tenemos que ser prudentes. ¿En qué podemos preguntar y qué tan lejos podemos llegar con una pregunta? ¿Vale? Con una pregunta. Porque el hecho es que nosotros como cartomantes estamos mirando en las cartas, estamos mirando ¿cómo te digo? Una, una foto sumamente grande de lo que puede estar ocurriendo en la vida de una persona, ¿vale? De una persona. Nosotros hemos hecho lecturas sobre artistas de la farándula, mayormente artistas de la farándula que están muertos, ¿ok? En ningún momento se pidió permiso a este artista para hacerle una lectura, pero se hizo por los medios la cuestión de práctica del Lenormand, ¿vale? Práctica del Lenormand en ese caso. So que yo no vi la necesidad de que había que pedirle permiso a Sandro o a Libertad Lamarque o cosas así de esa manera, ¿entienden? En cuestión a este tipo de lectura. ¿Por qué? Porque era para efectos de práctica. Y no trato de excusarme con ello, pero también me hizo pensar ese tipo de ocasiones en que nosotros hemos hecho preguntas sobre individuos o sobre personas sin el tener el consentimiento de las personas. So, ¿hasta qué límite nosotros podemos llegar, honestamente? ¿Hasta qué límite nosotros podemos llegar en cuestión de hacer lecturas para un tercero o una persona que no está pidiendo permiso en ese aspecto? Hay veces que yo me encuentro aquí en que estamos en vivo, ahora mismo estamos en YouTube y en Facebook, además que tengo las muchachas aquí en Zoom. Hay veces que yo me encuentro en que me hacen preguntas sobre hijos, hijas, que ni siquiera tienen idea que le están haciendo preguntas a las cartas. ¿Entiendes? Entonces, hay veces gente que yo he oído decir, que si son hijos y la mamá lo pide, que eso lo abarca todo, que eso da permiso. Porque la mamá pidió por el hijo, pidió por la hija para hacerse una lectura. Mire, honestamente, ya eso es cuestión de gusto personal. Y honestamente, todavía incurrimos en hacer una investigación o algo con las cartas que realmente no se dio consentimiento personal, ¿vale? Personal. Pero se justifica porque es la mamá que está pidiendo la lectura por la hija o la mamá pidiendo por el hijo. ¿Entienden? Nosotras mismas como mujeres, simplemente justificamos el indagar en la vida de nuestros hijos con el tal de saber algo, de tener una información de antemano para estar preparadas con nuestros hijos. Mire, eso mismo honestamente lo puedes hacer con tu intuición de madre y sabiendo, conociendo bien a tus hijos, pues honestamente no te haría falta una lectura de cartas.
pero lo hay, ¿vale? Lo hay. Entonces volvemos de nuevo a la situación de que si es ético o no el hacer preguntas sobre alguien que no dio su consentimiento para una lectura, ¿ok? Para una lectura. So que esta es una pregunta que se la hago a todos ustedes. Me gustaría saber sus puntos de vista en referencia a esto, si es ético o es pasable el estar haciendo, ¿cómo se dice?, preguntas sobre alguien que no dio su consentimiento en primer lugar. Esto tiene que ver también con las preguntas estas de embarazo, en que te preguntan por un bebé que todavía no se sabe si tiene alma o no. Es más, nosotros no sabemos cuándo realmente es el momento de la concepción, que si fue en el momento del coito o fue durante las primeras semanas o fue el momento de venir a la luz, ¿vale? No está claro, ni siquiera los mismos científicos están claros en eso. Entonces, ¿por qué nosotros hacemos lecturas sobre un bebé que todavía no ha nacido? Por eso que muchos cartomantes no hacemos lecturas sobre embarazos, porque aunque sea tu cuerpo, tú tienes un individuo que tiene su propia alma, tienes un individuo que tiene su propio libre albedrío y que viene a través de ti, ¿vale? So que hay que defender, vamos a decirlo así, hay que defender el feto, vamos a decir de esa manera, ¿vale? So que es una pregunta que nos tenemos que realmente hacer. ¿Cuándo es factible? ¿Cuándo es justificable el hacer una lectura sin el consentimiento de una persona? Y vamos a ser claros, nosotros con las cartas, sea Tarot, sea Lenormand, nosotros humeamos mucho en la vida de una persona, incluyendo el cliente que nos hace la pregunta. Porque vienen clientes a nosotros que nos hacen unas preguntas que te digo que ruborizan a cualquier persona. ¿Ok? Te lo digo por experiencia, por experiencia. Por lo tanto, tenemos que tener la mente clara de lo que buscamos, por qué lo buscamos y qué realmente queremos hacer con esa información, ¿vale? La ética es muy, muy importante, al igualmente que la creencia espiritual que pueda tener cada individuo, el respeto que tú puedas tener por cada individuo, ¿vale? Es muy, muy importante. Déjame ver. Además de eso, otra cosa que yo vi en internet en el día de hoy, y ahora se me fue el hilo, así, así estoy últimamente, ¿vale? Así estoy últimamente, que se me ha ido el hilo por lo muy ocupada que he estado. Y honestamente no he estado en línea mucho por el hecho de mi trabajo, el hecho de que hay veces que yo vengo esporádicamente, como vine en el día de hoy, a hacer este tipo de información. Ok, ahora me acuerdo. Me habían hecho la pregunta, y eso a veces yo grabo los videos y a veces que no. Esta vez lo estoy grabando para el efecto de que lo puedan ver después. Pero a veces me preguntan cuántas cartas yo necesito para esto, cuántas cartas yo necesito para aquello, cuántas cartas yo necesito para hacer este tipo de preguntas. Estas cosas las hemos mencionado muchas veces en cuanto a la cantidad de cartas que nosotros necesitamos para cada tipo de pregunta. Siempre digo esto, para preguntas de sí y no, preguntas de sí y no, no se manden tirando 5 o 9 cartas en línea o en forma de caja, como dice el 3x3. Porque si lo que tú estás buscando es un sí o no, el Lenormand está diseñado específicamente para darte una respuesta al punto. Es sí, es no o es tal vez, ¿vale? Son 3 cartas el número mágico. El número mágico, si tú sabes que la respuesta que tú buscas es un sí, no o tal vez, honestamente, 3 cartas es más que suficiente, ¿vale? Ahora, si tú quieres indagar algo un poquito más de información, 5 cartas es más que suficiente. Si lo que quieres averiguar a fondo el pasado, presente, futuro o simplemente la raíz de algo, 3x3. 3x3 si estás bastante diestro en el 3x3. Porque la cuestión del 3x3, mire, es que se puede leer de varias maneras. No solamente en el pasado, presente y futuro, como siempre hace mucha gente, sino de arriba, abajo, en medio, las esquinas. Mire, es que el 3x3, tantas veces que yo he hablado del 3x3 y he dado demostraciones en el 3x3, está todo ahí en mi canal YouTube, ¿vale? Y todavía hay gente
que encuentran más formas de hacer el 3x3, incluyendo las lecturas de espejo, que honestamente a veces que yo ni me mando en la lectura de espejo porque a veces que la información puede ser redundante. Por lo tanto, el Lenormand es un lenguaje simple, ¿ok? Un lenguaje simple. Mantengan las tiradas simples. Si ustedes están bastante diestros en usar las cartas Lenormand, en que el sistema Lenormand es combinar cartas, combinar significados de cartas y crear oraciones fluidas y lógicas. Si tú tienes eso talado, ¿vale? Si tienes eso talado, pues entonces, honestamente, menos es más. Menos es más. Yo he visto gente que para preguntar si fulanito está pensando en mí, tiran como alrededor de 10 cartas. Y después tienen la osadía de decir, mi maestra me enseñó así. Y yo le digo, entonces, ¿quién fue tu maestra? Ni siquiera menciona. ¿Entiendes? Ni siquiera menciona. No, 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 no. Tenemos que ser, ¿cómo se dice? Tener mente clara en referencia a cuántas cartas necesito para esto, cuántas cartas necesito para aquello otro. Teniendo en cuenta que el Lenormand es al grano, va al grano y al punto. Por lo tanto, ¿para qué lo estamos complicando? ¿Para qué lo estamos complicando? Estamos buscando, tenés que preguntarte esta pregunta, ¿estamos buscando realmente una respuesta agradable entre las cartas o estás buscando la respuesta que realmente necesitas tener en el momento que haces la pregunta? ¿Ok? Porque si no es una cuestión de contener cartas agradables, pues mira, yo sigo tirando cartas hasta que se me acabe el mazo, ¿vale? Simplemente porque no me gustó la carta de la luna, me voy a buscar la carta del sol. Porque no me gustó la carta de las ratas, más para que me salga el jardín o me salgan las flores. ¿Ok? So, no podemos, ¿cómo se dice? Escoger y picar. ¿Entienden? No, tenemos que ser objetivos. El ser objetivo, honestamente, con las cartas es simplemente que lo que te cae a ti en la mesa, eso es con lo que tú tienes que trabajar. De que no das pie con bola con las cartas en ese momento, entonces te tienes que preguntar qué es lo que está erróneo conmigo, porque las cartas no hay nada problema con las cartas. Miren, si la gente recoge las cartas, las humean, las pasan por velas, las pasan por incienso, pero honestamente hablando, no hay nada malo con las cartas. Aquí la persona que debe de realmente chequearse eres tú, eres tú. So, si en el momento que tú tiras las cartas por una pregunta, y no te salen las cartas que tú quieres que te salgan, mira, trabaja con ello. Vete a lavar los trastes, vete a hablar con una vecina, respira hondo, después con calma, mira, te sientes, esto es lo que las cartas parecen que me están diciendo. Pero no empieces a recoger el mazo, a tirar cartas hasta que te salgan las que tú quieres y encima de eso a humearlas y hasta ponerlas a changó, cuanta cosa hay que te venga más en gana, simplemente porque tú crees que las cartas están mal. Sí, las cartas pueden retener energía, ¿vale? Pero eso con la práctica tú puedes también bregar con esa energía, especialmente cuando hacemos lecturas para otras personas. Pero para ti personalmente, mira, cógelo con calma, ¿vale? Otra cosa que he visto en línea, no solamente en mis grupos, pero en otros grupos igualmente, es que esperan el momento del desespero para hacer una lectura, ¿ok? Del desespero para hacer una lectura. Es como dicen en inglés, they wait until the shit hit the fan to do the reading. O sea, que hasta que el estiércol no le da al abanico y salpique, no hacen la lectura. ¿Entiendes? Entonces yo digo, ¿cuál es la idea de hacer lecturas bajo presión? La lectura tanto de tarot como de Lenormand debe ser una lectura fluida, una lectura calmada. Si tú estás relacionada o sabes de la persona que está en el tumulto de la crisis, lo menos que tú debes hacer es tirar cartas, ¿ok? O pide a alguien que te pide cartas. Miren, yo personalmente, con tanta carta que yo tiro y tanta clase que yo doy, ¿tú crees que yo vivo mi vida mediante las cartas? No, no. Cada vez que pasa algo en mi vida, yo trato de usar mi intuición. Mi intuición. Porque yo sé que en el momento que yo agarre esas cartas, me voy a, ¿cómo se dice? Me va a dar ansiedad más aún. ¿Ok? So que yo digo, si tengo la intuición, ¿para qué le voy a grabar más y añadirle cartas? ¿Sabes lo que hago? Busca una amiga de confianza que me tire las cartas. Alguien que yo sé que no me va a dar basofia por historia.
¿entiendes? Alguien que yo sé que no va a decirme las cosas simplemente porque yo le caigo bien, ¿ok? Ese tipo de lector, ese tipo de amistades son las que usted debe de buscar cuando el estiércol le da al abanico, que necesitan una lectura. Ese es el tipo de personas que te debes de buscar, ¿vale? De buscar, en que puedan hacer una lectura por ti. Pero ¿qué pasa? Como nosotros somos energía, el momento que nosotros tenemos una desesperación tan grande por saber qué ha pasado con fulano, qué esto y lo otro, mire, es bien seguro que el pensamiento, la mente, el pensamiento es tan grande, ¿cómo se dice? El poder de la mente es tan grande que todavía nosotros no podemos ni siquiera entender bien qué tan poderosos somos. ¿Qué pasa? Que en el momento nosotros estamos pensando cosas negativas, mira, que fulano se pudo haber fastidiado, fulano le pudo haber un accidente, que tal vez fulano está muerto, en ese caso, créanme o no, las cartas atraen ese tipo de energía. Y eso pasa en el tarot igualmente, en que cuando tú estás pensando bien negativamente, te salen cartas de la muerte, te salen cartas del carro, que te salen cartas sumamente negativas del tarot. Pues lo mismo pasa en el Lenormand. Es como si tú atrajeras, ¿cómo se dice? Atrajeras como un imán ese tipo de energía. Y entonces traes ese tipo de cartas y entonces eso es lo que tienes que leer. Mire, si ese es el caso, primero chequéate tú primero. Chequéate tú primero que no tengas ningún vínculo personal con la persona, porque mira, puede ser que tú veas lo peor en las cartas y uno por ayudar pues simplemente las interpreta igualmente para ayudar a esa tirada, ¿entiende? Y uno ve lo que realmente las cartas están diciendo. ¿Qué pasa? Que la realidad puede ser otra totalmente distinta, ¿vale? Es como si nosotros nos montáramos en la misma, en el mismo camión, en el mismo camión del desespero con la persona que está, estudiantes que están haciendo la lectura. Y uno por ayudar, pues hace lo que debe de hacer con el tal de hacer lectura. Pero honestamente yo siempre pregunto, ¿estás bien? ¿Estás segura que puedes hacer esta lectura? ¿Cuál es tu estado emocional antes de hacer esta lectura? ¿Ok? Tú puedes caerte de culo todo el tiempo diciendo de que estoy bien, está todo bien, pero si está detrás de la cabecita tuya algún tipo de sentimiento de que algo no está bien, ¿ok? De que algo no funciona bien, lo menos que debe hacer es tirar cartas, honestamente. Búscate a alguien, búscate a alguien de confianza que te tire las cartas por ti en ese caso, ¿ok? Porque hasta yo misma lo hago. Si yo necesito a alguien que me lea las cartas, busco a alguien de confianza que me las lea, ¿vale? Que me las lea, pero que me diga a pan, pan y vino, vino, aunque no me guste lo que estoy oyendo. Porque yo sé que hay una línea bien fina, pero bien fina en que tú vas a buscar algo que tú quieres oír versus algo que necesitas oír. Por lo tanto, en ese aspecto tenemos que chequearnos bien, que no estemos vinculados personalmente con alguien, con algo tan serio como podría ser uh, de muerte, un caso de muerte o un caso de que la vida está peligrando. Porque es que nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra percepción en el miedo y en el saber de estas personas, pues honestamente va a ser bien difícil que tú puedas dar algo que sea concreto, ¿vale? So que para gente mía del grupo de Telegram, cuando veamos a estas personas bastante desesperadas en referencia a un tema, primero lo que debemos de hacer es simplemente no usar las cartas que tiran estas personas. ¿Ok? No usar las cartas que tienen estas personas porque no sabemos de el estado en que puedan estar estas personas. Por lo tanto, como estudiantes, yo exhorto de que tiremos tres cartas. Mira, esto yo lo veo de esta manera. Déjalo así, ¿entiendes? Porque es como darle fuego a la candela aquí, en referencia a dar más información de la que debiéramos de hacer, ¿ok? En ese aspecto. Nosotros podemos, cuando vemos peligro o cuando vemos a alguien que se está ahogando o algo así, pues ok, vamos a salvarlo. Pero honestamente en el proceso de salvar a una persona no te ahogues tú también. Sé bien a dónde entras. ¿A qué tanta energía tú das en aspectos de esta manera? Hasta este momento hemos hablado de qué es lo ético si hacer preguntas a alguien que no dio consentimiento para la lectura
y en el hecho de cuántas cartas nosotros necesitamos para hacer cierto tipo de lectura y cuándo es apropiado para hacer lecturas y cuándo no. ¿Ok? So, esos tres temas es los que hemos hablado. Voy a mirar aquí porque hice una pregunta anteriormente y sé que todo el mundo en YouTube y en Facebook ha estado escrito. So, que aquí la pregunta era que cuándo era ético, ¿cómo se dice? Hacer preguntas a las cartas sin el consentimiento de una persona. ¿Ok? Déjame ver aquí. Yo creo que había escrito, o sea, si se pregunta por mi pareja, no se puede. No, si tú preguntas por tu pareja y estás vinculada a esa persona, por lo menos te conoce, se podría, pero honestamente yo tendría mucho cuidado con lo que pregunto, ¿ok? Porque hay una cosa en cuestión, hacer preguntas a nivel espiritual versus preguntas que tienen que ver con la privacidad de otra persona. Eso ten mucha cuenta en cuestión a esto, ¿vale? Eh, y aquí veo de nuevo de que cuando nosotros hacemos lecturas por nuestros hijos que no saben que nosotros estamos haciendo lecturas, que nos justificamos por ser madres. ¿Hasta qué punto nosotros podríamos llegar a eso? Tenemos que tener cuenta en cuestión a eso. Sebastián me dice, el 95 de las preguntas siempre incitan una predicción. Sí, siempre hay un tipo de predicción, ¿sabes por qué? Porque siempre se ve una evolución del tema desde pasado, presente y futuro. ¿Y qué pasa? Que todo lo que es futuro es predicción, porque todavía no ha llegado. ¿Ok? So que siempre va a tener esa inclinación. Ellis me dice, es lo mismo que cuando alguien tiene un problema de salud, la pregunta al médico quién es el familiar a cargo. Quiere decir que se sobreentiende lo que buscamos una dirección a través de la orientación. ¿Sí? ¿Se entiende? En ese aspecto, pero no, yo exhorto que lecturas de salud nunca tratemos de diagnosticar. Por eso cuando hacen preguntas, ¿me puedes decir si estoy preñada? No, eso es diagnóstico. Eso es diagnóstico. Porque puede ser que esa persona tenga un empacho, tenga un ojón atorado, ¿entiende? Y crean que están preñados y no están preñados. ¿Entiendes? Eso que en ese aspecto, mira, tenemos que tener mucha cuenta, ¿vale? Sebastián dice, para determinar tiempo también es recomendable usar 3 cartas generalmente. Se empieza por 3, Sebastián, ¿ok? Pero necesariamente en tiempo yo no iría por más de 5, honestamente. Por más de 5 cartas yo no iría. Pero un número 3 es muy buen número, ¿sabes? Dice Sonia Calzona, dice, con tarot maestra igual algunos tiran casi todo el mazo para una respuesta. No es necesario. Yo he visto gente que usan las 78 cartas para hacer una pregunta sobre un fulano. ¿Qué está pasando, mi gente? Es que nosotros hemos perdido nuestra línea, ¿cómo se dice? De buscar la lectura. Tenemos que chequearnos nosotros primero, ¿saben? No hay necesidad de tirar tanta carta. ¿Ok? Si estamos buscando una respuesta, ¿por qué estamos mirando todo el libro hasta las partes de la nota de allá? No, buscamos directo lo que estamos en las páginas que estamos, pero no quiere decir que vayas a ir hasta donde el índice o la bibliografía del libro para entonces averiguar la contestación. Eso es pérdida de tiempo y pérdida de energía. ¿Ok? En ese aspecto. Dice, eso es lo peor, la gente que usa el tarot con gente desesperada y se aprovechan. Oh, sí. Ese es el problema de hacer lecturas con desespero, porque el que te va a engatusar a ti y a cobrarte un ojo de la cara por una lectura, sabe que tanto tú lo necesitas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que va a usar ese gancho con el tal de que tú cedas y él pueda tener un cliente. Hay charlatanes en esta arte, ¿sabes? No solamente tarot o el Lenormand, los hay de todo, ¿vale? Los hay de todo. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser más sabios, no solamente con quién nosotros juntamos nuestra energía, pero también de quién nosotros recibimos lecturas. Son mucho cuidado, ¿vale? Que a veces que lo gratis sale caro. Lo gratis sale caro, pero también lo caro no sale tan factible o tan rentable como nosotros esperamos. So que investiguen bien de dónde ustedes sacan las lecturas. Investiguen bien, ¿ok? Dice Vinla, es inevitable invadir la energía del otro cuando preguntamos por fulanito. Es cierto, siendo honestos, lo hacemos también con los pensamientos. Todo es energía, exactamente. Quizá la intención de la pregunta sea la clave. Igual que tú,
creo que la intención de la pregunta es la clave en cuestión a la interpretación. Pero que yo digo, estamos viviendo en un mundo de tumulto, ¿ok? En que lo que era arriba ahora es abajo, lo que era bien bueno antes ahora es malo, en que lo que eran mujeres antes ahora son hombres o lo que eran hombres son mujeres. Honestamente estamos todos descojonados, vamos a decirlo de esta manera, descombabulados en ese caso. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser objetivos en lo que buscamos y el por qué lo buscamos. Eso nos llevaría a unas lecturas mucho más profundas, mucho más, diría yo, objetivas en ese caso. Es saber exactamente cómo nosotros nos enganchamos en una pregunta. Yo siempre le digo a los estudiantes que la interpretación primera que tú debes de hacer es la pregunta que te hacen. ¿Ok? En tu cabecita debes preguntarte, ok, además de esto que está buscando el cliente, ¿cuáles serían los motivos? Si yo hiciera ese tipo de pregunta, ¿cuáles serían mis motivos para yo buscar este tipo de pregunta? Porque cuando tú te pones en el zapato de esa otra persona, pensando en la pregunta que te están haciendo, pues entonces te ayuda a enganchar la objetividad. ¿Por qué? Porque nosotros somos todo energía y cuando una persona viene a donde ti se conecta con tu energía. Y tal vez tú crees que, ok, esto es mío, esto es de esta persona, pero realmente es como que se juntan, se mezclan de tal manera que se vuelven uno. Y eso es casi inevitable, especialmente cuando alguien viene pidiendo ayuda. ¿Ok? Pidiendo ayuda. Por lo tanto, la pregunta aquí, ponte en el zapato de la otra persona. La otra persona te está pidiendo a ti que me digas qué está pensando fulanito en mí. Tú sabes lo primero que me viene a mí en la mente en eso. Si yo estoy preguntando por alguien, por los pensamientos de alguien, es porque una, no estoy clara en mis propios pensamientos y otra porque tengo algún tipo de inseguridad. ¿Ok? Porque no sé si le gusto o no le gusto, ¿entiendes? Por lo tanto, el buscar el pensar de otra persona, honestamente, da ese tipo de aire. Entonces, yo como lector, una, tengo que interpretar esa pregunta y otra, en las cartas tengo que buscar algún mensaje válido y factible que no le baje la energía a esta persona, sino que le aumente esa seguridad a esa persona. ¿Ok? Que tal vez la verdad sea cruda, pero no necesariamente tengas que darle esa cruda verdad, sino más bien dar una verdad en que ellos puedan asimilar a través de su energía. Cuando alguien está inseguro, honestamente la energía está bien baja, ¿ok? Sumamente baja. So que no puedes decirle, no, no está pensando en ti. Pero tampoco puedes decirle, sí está pensando en ti. So que tienes que buscar un término medio en cuestión de estos pensamientos. Mira, es que siempre digo, siempre están buscando de que nosotros los tarotistas o los cartomantes seamos telepáticos. Telepáticos. Mira, y honestamente hay un margen en cuestión a la telepatía que es un don, honestamente, una habilidad en ese aspecto y el aspecto de la cartomancia. ¿Qué realmente es la cartomancia? La cartomancia es el arte o la habilidad de leer las cartas mediante símbolos o sistema para crear una historia sobre una situación presente o con la idea de averiguar la evolución de esta situación a futuro. Simple, ¿ok? Simple, no hay más nada en cuestión a esto. Por lo tanto, nosotros no podemos decir que leo algunas cosas y otras no. Mire, hay gente que lee nada más que para parejas. Hay gente que lee nada más que para lecturas de fulanito. Y créeme que hay dinero grande en las lecturas de fulanito. Pero no todos están aptos para hacer ese tipo de preguntas de romance. No todos están aptos para eso. So que para tener honestamente la mejor, en mi opinión, las mejores lectores de lecturas en cuestión de romance son los que realmente tienen una vida romántica personal perfecta o casi perfecta. ¿Ok? O al menos han sufrido en carne propia de lo que es el desamor y entonces pues hablan desde el punto de compasión. So que si no has sufrido de amor, mejor no hagas lectura, digo yo, ¿vale? Si sabes lo que es realmente amor, pues mira,
trata de incitar a otras personas a llegar a ese punto de amor igualmente, ¿vale? Porque nosotros como cartomante, nuestra idea no es salvar a la gente, es simplemente darle una orientación para que ellos usen su libre albedrío y entonces ellos escojan qué es lo que realmente es factible o rentable para ellos y qué no. Pero en ningún momento tú le vas a dar todas las soluciones, en ningún momento tú le vas a enseñarle cómo correr su vida con las cartas. No, esa no es nuestra función como cartomantes. Nosotros como cartomantes somos lectores de cartas, primeramente, ¿ok? El resto de todos los dones o las habilidades, eso sí, pues mire, eso es más caviar para ellos, pero no es como se dice, cuando alguien viene entre nosotros con la lectura de cartas, no es lo más primordial, a menos que tú te vendas de esa manera. Hay gente que se llaman otras cosas que no son cartomantes, pero usan las cartas. ¿Ok? Usan las cartas. Pero hay otros que usan las que se llaman cartomantes y sin embargo añaden otras cosas más a ello en la lectura. Por lo tanto, tenemos que realmente pensar en este tipo de cosas porque son preguntas que son recurrentes en referencia no solamente en el Lenormand, pero también en la cartomancia en general, ¿vale? La cartomancia en general. Y miren, he hablado el día de hoy simplemente basado en mi experiencia, por lo que yo he visto, la edad que tengo, entiende, todas las lecturas que he hecho, las lecturas que sé que van a venir en referencia a esto. Hay veces que yo no veo límites en cuestión de hacer lecturas, pero sí estoy muy consciente de que hay ciertas cosas que yo, mejor digo, no, que tirarme a ellas, ¿vale? Que tirarme a ellas. Una por razones éticas, otras por razones de creencia o experiencia. En este caso, en referencia a que nosotros lo que damos, recibimos para atrás. Por lo tanto, lo mejor es dar lo mejor de ti al 100% y casi siempre, todo el tiempo que tú puedas para que retorne hacia ti, ¿vale? Retorne hacia ti. Es muy importante en referencia a esto porque honestamente la energía es como un boomerang. Lo puedes tirar fuerte, lo puedes tirar leve, pero siempre va a retornar hacia ti. Por lo tanto, asegúrate de que lo de que das es con amor, es con pasión, es con un poco de, ¿cómo se dice? Con ética suficiente para darle a entender a la otra persona de que a ti sí te importa, ¿vale? Te importa el bienestar de esa persona. Porque en el momento que a nosotros no nos importa el bienestar de otra persona simplemente por cobrar $1, caes en la misma red de los charlatanes que están en esta profesión. Y es lamentable, ¿vale? Es lamentable que llegue a ese punto. Muy bien. Quiero también decirles, espero que hayan oído las últimas, ¿cómo te llamo? El Zodíacos, el Lenormand y el Zodíaco que he hecho en mi podcast, ¿ok? Espero que les esté gustando. Es algo que voy a tratar de hacer cada 2 semanas, si es que puedo. No es fácil, honestamente, porque estoy tirando cartas y a la misma vez escribiendo. Y después a veces que escribo más de la cuenta, ¿vale? En cuestión de esto, para unos videos que tienen que durar no menos de 20 a 25 minutos. So que honestamente espero que tener el apoyo de ustedes en cuestión a eso y que podamos seguir adelante en ese aspecto, ¿vale? So, ¿qué hay de nuevo? Todavía estamos aquí. Mire, tantas veces que la gente habla de la fecha de la raptura, del rapto. Honestamente, a cada rato yo le pregunto, ¿estás aquí todavía? ¿Entiendes por qué? Es que nadie realmente sabe cuándo esa fecha viene. Mire, pero sí les voy a decir algo. Han pasado varias cosas interesantes que le paran los pelos de punta a uno, ¿vale? Especialmente el tratado de paz del presidente de Israel con Arabia Saudita. Es muy importante que nosotros prestemos atención a eso, ¿vale? Prestemos atención a eso. Esto pasó, creo que fue el 22 o el 23 de septiembre, ¿entiendes? Y honestamente, si vamos a ir por la Biblia, sí, eso está en aspectos bíblicos. ¿Qué va a parar de eso? Yo no lo sé.
El mundo se está acabando desde que lo conocemos, ¿ok? El mundo se está acabando desde que lo conocemos. Y honestamente, la finalidad de una humanidad o de una sociedad, esta no es ni la última ni será, o sea, no es la primera ni será la última. Por lo tanto, si ustedes buscan bien en la historia, han habido varios reseteos en que llega a un punto que hay una cosecha y esa cosecha pues ustedes averiguarán, ¿vale? Ustedes averiguarán en cuestión a eso. Por lo tanto, vivan bien, amen con todo el corazón, amen de verdad, no a medias, no superficialmente, o lo das todo o no das nada, pero asegúrate de que por lo menos lo que das es un 100% y es verdadero de parte tuya. Eso viene igualmente cuando haces lecturas, ayudas a otras personas. Hazlo con todo el corazón, pero estando pendiente de que también tú tienes el derecho a ser feliz, a estar tranquilo, a estar en paz contigo mismo, ¿vale? So que antes de hacer tus lecturas, chequéate, ¿vale? Chequéate de arriba abajo, qué está bien, qué está mal, debo hacerlo, no debo hacerlo, cuántas cartas necesito, esto es ético, esto va bajo mis creencias, ¿ok? Tenemos que pensar todo eso, especialmente cuando hacemos lecturas en este aspecto. Muy bien. So, bien. Hola Felina, ¿cómo estás? Adriana, ¿cómo estás? Vilán, ¿cómo estás? Vi a Sebastián por aquí igualmente. También a Esoterismo y Realidades, mi amor. Esoterismo y Realidades, no he podido estar contigo, he estado muy ocupada. ¿Entiendes? Sonia Escaldosa, ¿cómo estás? Javier Terify, 35 Karma, Elicedes también estaba aquí. Gracias por estar aquí. A Laura FT 57, a John Gracielo, Marisela, que alguien más se me quedó aquí. No quiero hacer el video muy largo porque esto simplemente fue una conversación. Milagros, ¿cómo estás? Espero que esté todo bien contigo, Milagros, ¿ok? También saludos aquí a Miriam, a Ivette, a Mari Carmen, a Mari, a Natalia y a Marisela. So, yo los voy a dejar porque esto fue una conversación, una charla con ustedes sobre 3 temas en referencia a la cartomancia que han sido rondando por todos lados, ¿ok? Rondando por todos lados y simplemente pues, como siempre yo lo hablo en Zoom, esta vez lo decidí grabar, ¿vale? Porque en Zoom nosotros no hay pelos en la lengua, ¿vale? De todo lo que nosotros decimos. Pero no lo grabo, no lo grabo. Esta vez pues sí queda grabado. Y entonces pues espero que esto pues aclare un poco más en referencia a los temas que hemos hablado, los 3 temas que hemos hablado en el día de hoy. Antes de irme, estoy practicando con el TikTok. Honestamente no soy muy fan del TikTok, ¿ok? Pero me apaño por el hecho de que, honestamente, si voy a tener miedo porque me están espiando, miren, en el momento que tú compras un teléfono, te están espiando. ¿Sabes? Es más, mira, Facebook, Google, toda esta gente sabe dónde tú estás, lo que compraste, con quién estás. Mire, la tecnología ha estado ahí desde siempre y sabe Dios desde cuándo. Por lo tanto, en ese aspecto, pues no podemos vivir en miedo. No podemos vivir en miedo. El momento que tú te entregas a ese miedo, te digo, es como que pierdes la batalla de poder vivir tranquila. Por lo tanto, mira, si esta gente quiere pretender ser Dios por ver dónde tú estás, qué haces, qué piensas o qué dices, pues honestamente es problema de ellos. Nosotros simplemente vamos a tratar de mantenernos en nuestra línea y simplemente dar lo mejor de nosotros todo el tiempo, ¿vale? Todo el tiempo. La próxima vez que me vean, si es que tengo el tiempo antes de irme de viaje, porque me voy de viaje de nuevo por 4 días, vamos a hacer predicciones igualmente, porque el mes de octubre honestamente que viene caliente, caliente estelarmente, ¿cómo se dice? Astrológicamente, estelarmente, energéticamente, octubre va a dar candela. Por lo tanto, vamos a tratar de hacer lecturas de predicción para la próxima vez, para el mes de octubre. So, estén pendientes porque vendré por aquí, por YouTube, y entonces estaremos haciendo este tipo de lectura.
pero mi idea honestamente la quiero hacer a un nivel global, más que nada, más que personal. So, habrá tiempo para las lecturas personales, pero que me gustaría hacerlo más bien por países, ¿vale? ¿Dónde encaja todo esto y si es posible con un gran tablero, ¿vale? En que podamos usar todas las cartas del Lenormand en referencia a distintos países y qué es lo que puede haber. Pero lo vamos a hacer con un gran tablero, ¿vale? Igualmente quedamos pendientes de que vamos a hacer una lectura del Lenormand medionística, o sea que vamos a usar el arte o la habilidad de la mediunidad mediante las cartas Lenormand. Esto yo lo he hecho en Instagram, pero me gustaría hacerlo por este tipo de plataforma en que ustedes vean las cartas que yo estoy usando y cómo nosotros empezamos el proceso desde el principio hasta el final. Y igualmente me gustaría que las personas que reciban las lecturas en ese día específico que vamos a hacer sean personas que puedan estar en Zoom y puedan hablar, ¿vale? Que puedan hablar y decir, dar la validación que nosotros necesitamos, porque honestamente por escrito toma mucho, mucho tiempo. A mi gente acá de Zoom, asegúrense de actualizar Zoom porque Zoom ya próximamente creo que es a finales de este mes. Tal vez no funcione tan bien como nosotros creemos que funcione. Tal vez ustedes no tengan acceso a ello por el hecho de que está actualizando y la app o la aplicación se tiene que actualizar igualmente para que ustedes puedan tener acceso a ello. Muy bien, lo voy a dejar aquí a 47 minutos. Será hasta la próxima. Me quedo con la gente de Zoom en este lado. Que un besito para todos ustedes. Que el Señor los bendiga. Y recuerden, sigan practicando el Lenormand. Den lo mejor de ustedes al 100%. Porque recuerden que lo que pongamos fuera de nosotros retorna hacia nosotros. Aseguramos de que lo que mandamos o enviamos es amor. Muy bien. Un besito para todos ustedes. Que el Señor los bendiga y nos veremos la próxima vez.